En lo que trata de contexto nacional, nos situamos en plena década infame, gobierno democrático sostenido en base al fraude electoral, también conocido como democracia restringida, periodo desde 1930 hasta 1945. Esto comienza en 1930 con un golpe de Estado al gobierno de Perito Yrigoyen por parte de las Fuerzas Armadas y los conservadores, dirigidos por el general José Félix Uriburu, nombrándose a sí mismo presidente provisional. Luego del fracaso del ensayo neocorporativista nacionalista católico de Uriburu, gobernó el país una alianza política formada por diversos partidos, como el Partido Demócrata Nacional, la Unión Cívica Radical Antipersonalista y el Partido Socialista Independiente. Esta alianza gobernó el país entre 1932 y 1943, a través de los presidentes Justo, Ortiz y Castillo. En este periodo se identifica en la provincia, desde 1936 hasta 1946, la llegada al poder de Manuel Fresco, un simpatizante de las ideas de Hitler y Mussolini, intentando así aplicar sus preceptos a la provincia durante su gestión. El autor Pablo Pinó hace referencia a las estrategias de la reforma fresco-noble. Las mismas reforzaban las prácticas militaristas dentro de la escuela e imponían la enseñanza religiosa en las escuelas oficiales. El autor califica este periodo como un periodo restaurador, autoritario y retrógrado, y a la reforma educativa como una experiencia tradicional, reaccionaria, antirrenovadora, autoritaria y antirrevolucionaria. Esta reforma constituyó una nueva pedagogía hegemónica, la cual se logró implantar con una política que combinaba estrategias renovadoras, represivas y cooptativas. Al asumir Fresco la gobernación de la provincia de Buenos Aires, implanta el método único de enseñanza que reemplaza el sistema anterior, el sistema argentino, el cual este nuevo método se relaciona con el concepto de Bratlavsky de la tendencia a la unidad, ya que este sistema que ofrece los conocimientos, los contenidos y lo que es la formación docente, la misma para todo el país. También surge la preocupación por mantener la nacionalidad, la identidad y los roles bien diferenciados entre el hombre y la mujer. Se toma el deporte como un elemento para construir identidad y defensa a la patria para evitar el comunismo. El segundo subperíodo tiene su inicio en 1943, donde Castillo es derrocado por el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, dando así comienzo a lo que se conoce como el período de democracia ampliada, lo cual en el año 1946 asume Juan Domingo Perón de forma democrática. En su mandato se destaca el desarrollo industrial nacional post-Segunda Guerra Mundial y en 1947 la ley del voto femenino. En cuanto al deporte, nuestro país organiza los primeros Juegos Panamericanos, la creación de estadios, autódromos, hay una gran inversión del Estado en políticas deportivas, deporte de alto rendimiento. También en el ámbito de la escuela y educación física, como de la naturaleza, campamentos, también impulsa la práctica del deporte en los sectores populares y el deporte comunitario, como los Juegos Evita y Juan Domingo. Las relaciones con la docencia. Al comenzar la década peronista, la docencia estaba cargada de demandas insatisfechas y requería un ordenamiento del campo técnico-profesional que aclara las reglas del juego entre los docentes y el Estado. Se necesitaba un reglamento del ejercicio profesional que influyera en el régimen de ingreso a la docencia y la promoción por concurso. Hacía falta legitimar una relación estable y reglamentada entre funciones, estatus, remuneraciones y cargos del sistema educativo, capacitaciones adquiridas y antigüedad. Se reclamaba la revalorización, recalificación y reubicación de educadores y educandos que estaban en lugares marginales del sistema estatal o fuera de él. Las demandas de los docentes abarcaban también aspectos pedagógicos, políticos, educacionales, como la educación de la población en la zona de fronteras y de los discapacitados y de la capacitación laboral. A comienzos de la década de 1950, muchos reaccionaron contra la creciente demanda de la adhesión partidaria por el justicialismo. Se incrementaron las cesantías por razones políticas y el enfrentamiento de los maestros y profesores con el gobierno tuvo un ritmo creciente. Los docentes carecían de una organización nacional y de una dirigencia capaz de elaborar propuestas
que fueran más allá de las reivindicaciones insatisfechas y de la defensa de la legislación y de la pedagogía liberal. Su posición era eminentemente defensiva. Hasta fines de los 40, grandes sectores del magisterio se mantuvieron en una posición ambigua, de expectativa y desconformidad ante la nueva forma que tomaba el Estado, pero al mismo tiempo fueron incapaces de generar un sujeto político alternativo. El gobierno mantuvo la posición antinormalista casi hasta el final y organizó un sindicalismo oficialista, la Unión de Docentes Argentinos. En 1954 se promulgó el Estatuto del Docente Argentino del General Perón, que alcanzó a todos los docentes nacionales. El nuevo estatuto cayó bastante mal entre muchos maestros y profesores, porque si bien recogía demandas históricas, cometía el error de darles al cuerpo legal un tono partidario. El asunto contribuyó a empeorar las ya deterioradas relaciones entre los docentes y el gobierno. Un plan nacionalista popular. Las reformas más importantes del sistema educativo fueron realizadas durante el primer gobierno peronista y se fundamentaron en los principios del primer plan quinquenal, que en el capítulo dictado de la educación, el plan destaca la búsqueda de una filosofía educacional que equilibre materialismo e idealismo y que haga compatible el principio de democratización de la enseñanza, entendiéndola como un patrimonio igual para todos, con la creación de una modalidad de compensación para quienes no han tenido las oportunidades de educación que otros poseen. Establece que debe haber enseñanza práctica y profesional en el nivel medio. El programa de educación quinquenal presentó en 1947 un informe según el cual de 773.117 ingresantes a primer grado en 1937, 107.565 llegaron en 1943 a sexto grado, es decir, que habían decretado 66.552, el 86%. Había 13.000 escuelas y 66.000 maestros diseminados por todo el territorio nacional. Luego se estableció un programa para reformar el sistema quinquenal. Arizaga trató de dar respuestas a los grandes problemas pedagógicos, apoyándose en los principios del plan y las palabras de Perón, intentaban alejarse del nacionalismo católico y del liberalismo normalizador. Se enfrentaba con el enciclopedismo academicista y ultranacionalista de funcionarios como Ivanišević. Pretendía formar que el niño la inteligencia práctica sin dejar de enseñarle el dominio de las normas, los sentimientos y la voluntad de superación moral, dentro de una concepción argentina del mundo y de la vida. Los planes y los programas tendrían como principio básico organizador el idioma y la historia nacional. Arizaga incluía la educación moral y religiosa, porque consideraba que el hombre no puede vivir de la razón, sí que los niños necesitan sentir la religión por contagio, por la emoción seguramente, por la iniciación a la imaginación. La crisis del 29 y la caída de la bolsa de Wall Street, crisis económica capitalista. En 1936 y 1939, Guerra Civil Española. Republicanos, socialistas y comunistas en contra de los fascistas y monárquicos, en donde los perdedores, republicanos, socialistas y comunistas, se exilian en países latinoamericanos como Argentina y México.
continuando con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, 1939 y 1945, entre los aliados y el Grupo del Eje. Los aliados Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Republicana Socialista Soviética versus el Eje Alemania, Japón e Italia. Buenas tardes, saludamos a los aquí presentes, equipo directivo, equipo docente, auxiliares, alumnos del Instituto Nacional de Educación Física General Manuel Belgrano y alumnas del Instituto Dr. Enrique Romero Brest. Bienvenidos a la ceremonia de entrega de las insignias, la cual hará entrega de la misma el señor director Celestino Arias. Dando así comienzo, recibirá en primer lugar la insignia la alumna Vicari Marlén, perteneciente al Instituto Romero Brest. Esta ceremonia tiene lugar en el Instituto Nacional de Educación Física General Manuel Belgrano, cuyo funcionamiento se establece en la ciudad de San Fernando en el año 1939 por el entonces Ministro de Justicia e Instrucción Pública, el Dr. Jorge Coll. Su sección era únicamente masculina y los egresados recibían el título de Maestros de Gimnasia y Recreación, cuya duración era de un año. El curso constaba con materias como fundamentos de la educación física, nociones de anatomía y fisiología aplicada a la educación física, nociones de kinesiología incluyendo mecanismo de movimiento, práctica de exámenes físicos, práctica de la gimnasia y práctica de la recreación y deportes.